El ciclo vital de los seres vivos, como sabéis, se puede resumir en 4 etapas básicas. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esto lo hemos aprendido desde el colegio y esto es una verdad, esto es una realidad. Pero este ciclo vital, tal como lo conocemos ahora mismo, no ha existido así desde siempre. En el Edén, Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva, Génesis 1:28, fructificad y multiplicaos. Es decir, quitando a Adán y Eva, que fueron creados por Dios, nacer, fructificar, crecer y multiplicaos. Pero la muerte no formaba parte del ciclo vital original del ser humano. Sabemos, vino la caída, Adán y Eva pecaron contra Dios, la maldición del pecado entró en el mundo afectando no solo al ser humano, sino a la creación por completo, y se añade una etapa más al ciclo vital, la muerte. Pero en el ser humano caído hay un añadido, hay algo más en cada etapa del ciclo vital, que esa no se nos enseña en el colegio. Y es la realidad más aterradora con la que un ser humano puede vivir. Las etapas reales del ciclo vital del ser humano son las siguientes. El ser humano nace bajo la ira de Dios, crece bajo la ira de Dios, se reproduce bajo la ira de Dios y muere bajo la ira de Dios para vivir en una eternidad de condenación en el infierno. Ante esta terrorífica realidad del ser humano, ante la más mala de las noticias que cualquier persona puede recibir, Dios ha provisto de la mejor de las noticias. Hay solución para evitar la ira de Dios. Hay una salvación de esa condena por la eternidad en el infierno. Esta solución se encuentra en el Evangelio, el cual, como vimos en la última ocasión, en Romanos 1, 16 y 17, en ese Evangelio Dios despliega su poder para salvación de todo aquel que cree y acude a Él arrepentido de sus pecados, pidiéndole perdón y reconociéndole como Señor, como Salvador de su vida. Pero para que el ser humano pueda acudir arrepentido a los pies de Cristo y ser salvo, necesita saber primero de qué tiene que ser salvo. Para entender las buenas noticias del Evangelio, tenemos que entender primero las malísimas noticias de la ira de Dios contra el pecado. El ser humano no puede entender las buenas noticias del Evangelio si no conoce primero las malas noticias de su propia condición pecaminosa. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, antes de profundizar en la exposición más magistral de toda la Biblia sobre la gracia de Dios, sobre la justificación de Dios, va a pasar gran parte de los 3 primeros capítulos hablando de la condición espiritual, pecadora, rebelde, impía del ser humano. Abrimos nuestras Biblias, si queréis acompañarme, por Romanos capítulo 1, y en la mañana de hoy veremos el versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Para ponerlo un poco más en contexto, aunque ahora haremos mención, vamos a leer a partir del versículo 16. Dice el apóstol Pablo, versículo 15. Romanos 1:15, así que por mi parte estoy ansioso de ir a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Y en este único versículo
en este versículo tan terrible a primera vista, vamos a ver en esta mañana 5 aspectos de la ira de Dios que nos mueven, que nos motivan a glorificar a Dios y que nos mueven y nos motivan a proclamar el Evangelio. Como digo, cuando leemos por primera vez este versículo, se nos hiela la sangre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Pero cuando entendemos en profundidad este versículo, a los creyentes nos tiene que motivar, nos tiene que mover a glorificar a Dios y a proclamar, a predicar el Evangelio. El versículo 18 comienza con la palabra porque, lo cual relaciona lo que va a decir a continuación con lo que acaba de decir inmediatamente antes. De hecho, los versículos 16, 17, 18, 19, 20 comienzan con la palabra porque. El apóstol Pablo está dando un argumento y está encadenando un argumento como el siguiente, como si fuera el tronco de un árbol, el cual va enseñando sus ramificaciones y al final tenemos una visión detallada de todo el árbol en su conjunto. El versículo 16 dice que Pablo anhela visitar a estos hermanos de Roma porque quiere predicarles el Evangelio poderoso de salvación del cual no se avergüenza. El versículo 17 dice que no se avergüenza de ese poderoso Evangelio porque en el Evangelio revela la gracia y la misericordia salvadora de la justificación de Cristo aplicada a aquel que salva. Pero como hemos dicho, para entender que Dios revela una justicia divina que justifica al pecador y que le libra de la condenación eterna, primero tenemos que entender que también la justicia de Dios revela una justicia que demanda una condenación eterna del pecador. Desde el capítulo 1, versículo 8, al capítulo 3, versículo 20, Pablo habla de la pecaminosidad del ser humano que está bajo la ira de Dios y que merece la condenación en el infierno por toda la eternidad. Debido a esta pecaminosidad del hombre, todo ser humano sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y esta es la motivación principal por la que Pablo anhelaba a ir a Roma a predicarles el Evangelio a sus hermanos de Roma, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y antes de ver los 5 aspectos que nos motivan, nos mueven a darle gloria a Dios, 5 aspectos de la ira de Dios que nos motivan a darle la gloria a Dios, que nos motivan a predicar el Evangelio, primero tenemos que entender qué es la ira de Dios y qué no es la ira de Dios. A muchas personas les cuesta asimilar el concepto de que un Dios de amor pueda ser un Dios de ira. Y una de las razones por las que les cuesta asimilar esto es porque no entienden lo que es la ira de Dios y la comparan con lo que es la ira del hombre. Y son dos iras completamente diferentes. Mira, tristemente, el vocabulario cotidiano que usamos los seres humanos se va añadiendo con nuevas siglas. En educación lo vemos más, pero también en la vida cotidiana vamos añadiendo a nuestro vocabulario nuevas siglas. Por ejemplo, TDAH. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. TOC, trastorno obsesivo compulsivo. TEPT, trastorno de estrés postraumático. TAB, trastorno afectivo bipolar. Y entre estas y otras muchas siglas que nos hablan de los trastornos que sufre el ser humano, encontramos el TEI, trastorno explosivo intermitente. Este trastorno se caracteriza por episodios repentinos, intermitentes, de arrebatos de ira incontrolable, que se manifiestan en conductas agresivas, tanto verbales como físicas. La violencia vial en la conducción, el maltrato dentro de la familia, el lanzar o romper objetos pueden ser signos de este trastorno
explosivo intermitente. Estos arrebatos de ira intermitentes, explosivos, causan gran angustia en la persona que los sufre y tienen un impacto negativo en sus relaciones personales, en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales, incluso pueden tener consecuencias legales y financieras. Y el tratamiento de este TEI, de este trastorno explosivo intermitente, supone la administración de fármacos, de medicamentos y de terapia para ayudar a controlar esta explosión incontrolable de ira. Y muchos piensan que la ira de Dios es equiparable a esta ira incontrolada, explosiva, repentina, intermitente del hombre. Y si la ira de Dios fuese así, no podría casar con la persona perfecta de Dios. Pero no podemos comparar la ira del hombre con la ira de Dios, porque son cosas completamente distintas. El ser humano puede tener un tipo de ira justa y no pecaminosa. De hecho, en Efesios 4:28 se nos exhorta y se nos dice: airaos, pero no pequéis. Pero en nuestra condición humana caída, afectada por el pecado, la mayoría de las veces que expresamos ira, no es este tipo de ira no pecaminosa que se apaga antes de que se ponga el sol sobre nuestro enojo, sino que es una ira, como digo, pecaminosa, incontrolada, explosiva. Es una ira, es una pasión que no la controlamos, sino que es la ira la que nos controla a nosotros. Es una ira intermitente, surge por motivos egoístas, por motivos orgullosos, por motivos caprichosos, por motivos de venganza. Surge en ciertas circunstancias en las cuales el resorte del gatillo se aprieta y explota, y luego desaparece. Pero como veremos, la ira de Dios no es así, sino que es una ira que está constantemente derramándose. En definitiva, la ira del hombre es como Santiago 1:20 dice, que no obra la justicia de Dios. Tenemos claro que la ira del hombre no es la ira de Dios. Entonces la pregunta es, ¿qué es la ira de Dios? Y esto nos lleva al primer punto, al primer aspecto de la ira de Dios, que nos motiva a glorificar a Dios y a proclamar el Evangelio, que es la naturaleza de la ira de Dios. Versículo 18, la naturaleza de la ira de Dios, comienza diciendo, porque la ira de Dios. Y aunque suene a perogrullo, la ira de Dios, ¿de quién es? De Dios. La naturaleza de la ira es divina. Y cuando comprendemos que esta naturaleza de la ira es divina, cuando comprendemos que proviene de Dios, entonces podemos definir esta ira. Y la podemos definir de muchas formas, pero de una forma muy sencilla. La ira de Dios es la justa indignación de Dios contra el pecado. Podemos definirla más ampliamente, podemos definirla añadiendo cosas, pero en definitiva la ira de Dios es la justa indignación de Dios contra el pecado. Si recordamos hace unos jueves viendo a Habacuc meditaba en los atributos de Dios y le decía a Jehová, Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. La indignación justa de Dios contra el mal, el enojo justo de Dios contra el agravio, no es un enojo, no es un enfado, no es una explosión injusta como la ira del hombre, sino que armoniza en perfección con los atributos de Dios, porque la naturaleza de Dios es divina. De manera que la respuesta airada de Dios contra el pecado es una respuesta santa, es una respuesta perfecta, es una respuesta justa. Y debido a que Dios es santo y que Dios es justo, Dios tiene que castigar el pecado. La ira de Dios no es, como hemos comentado hace un momento, un arrebato intermitente, explosivo, puntual de ira, sino que dice el Salmo 7, versículo 11, que Dios es juez justo y que Dios está airado contra el impío todos los días. Salmo 7, 11. Todos los días. Desde la entrada del pecado en el Edén
La ira de Dios está, como dice este Salmo 7:11, está siendo continuamente, todos los días, derramada contra el pecado. Porque Dios es inmutable, Dios nunca cambia. La ira de Dios armoniza con la sabiduría perfecta de Dios, armoniza con la santidad perfecta de Dios, armoniza con la justicia perfecta de Dios, está bajo el control perfecto de Dios. No es como nosotros que perdemos el control, sino que Dios es el que controla su ira. Y aunque suene raro a nuestros oídos humanos, a nuestra sabiduría imperfecta, la ira de Dios armoniza con el amor perfecto de Dios. Ira no es lo contrario a amor, sino que la ira es algo complementario al amor. Y esto no es solo Dios, esto es cada uno de los que estamos aquí. Cuando tú amas a una persona o sientes pasión por algo, alguna afición, algún equipo deportivo, pero vamos a enfocarlo en la persona, que es algo más cercano. Cuando tú amas a una persona y ves que algo o alguien trata de destruir, trata de contaminar, trata de pervertir a la persona que tú amas, tu reacción es responder con ira. Por desgracia, en el caso nuestro, muchas veces respondemos con una ira pecaminosa. Pero cuando lo que tú amas está siendo atacado, tú respondes con ira para defender aquello que amas. Dios es amor. Y la ira de Dios armoniza perfectamente con el amor de Dios, porque Dios aborrece todo aquello, todo que es contrario a su amor y todo aquello que contamina, que destruye, que hace daño a su creación perfecta. Por lo tanto, es lógico, es bueno, es justo que Dios juzgue y castigue todo aquello que va en contra de su justicia y de su santidad. La ira de Dios es divina. La naturaleza de la ira es divina. Por tanto, la ira de Dios no es mala, no es injusta, sino que es buena, es perfecta. Y por desgracia, muchas iglesias solo hablan del amor de Dios, de la felicidad que Dios provee, del gozo que trae Dios a la vida de su Hijo. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos retuercen el Evangelio y terminan con un falso Evangelio de la prosperidad. Pero no proclaman la verdad de la ira de Dios y del juicio de Dios, porque no es políticamente correcto, porque no quieren molestar al auditorio. Pero nadie puede entender el amor de Dios si primero no entiende que la ira de Dios se revela contra su pecado, que la paga del pecado es muerte, pero que el Dios de amor les provee de una solución a dicho pecado. La palabra de Dios es clara en cuanto a la ira de Dios. La Escritura afirma que nuestro Dios es un Dios de ira. No sé cuántos himnos, cuántas canciones que cantamos en nuestras iglesias cantan de la ira de Dios. Pero los salmos, alabanzas, canciones en la Biblia, cantan de la ira de Dios. Frente a la gente que se rebela contra Dios, dice el Salmo 2, versículo 5, que Dios hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Este mismo Salmo 2, los versículos 11 y 12, dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Y siguen cantando, Salmo 76, versículo 7. Tú, temible eres tú, ¿y quién podrá estar de pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Y siguen cantando, Salmo 90, versículos 7 y 11. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 11, Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? Los profetas también hablan de la ira de Dios. Y dice Isaías en el capítulo 9, versículo 19, Isaías 9, 19, dice al principio de este versículo:
Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra y será el pueblo como pasto del fuego. El profeta Jeremías, en el capítulo 7, versículo 20, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra, se encenderán y no se apagarán. El profeta Ezequiel, en el capítulo 19, versículo 7, dice que arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrán librarlos del día del furor, dice la Reina Valera, del día de la ira de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán su entraña, porque han sido tropiezos para su maldad. Pero no solo vemos alabanzas a la ira de Dios, no solo vemos el anuncio de la ira de Dios en la Escritura, sino que vemos la aplicación directa de la ira de Dios en numerosas partes de las Escrituras, como la expulsión de Adán y Eva del Edén por pecar, en el diluvio, en la confusión de lenguas en Babel, en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y vemos la aplicación de la ira de Dios en las plagas de Egipto, en cómo el ejército de Faraón es consumido por el mar. Pero esto no sucede solo en el Antiguo Testamento. No creamos la herejía de aquellos que dicen que Dios es un Dios de ira en el Antiguo Testamento, pero Dios es un Dios de amor en el Nuevo Testamento. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Dios en el Antiguo Testamento es un Dios de amor y de ira, y Dios en el Nuevo Testamento es un Dios de amor y de ira. Dice Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. Dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Romanos capítulo 9, versículo 22 dice: ¿y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción? Efesios 5, 6, que nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, versículos 5 y 6, nos exhorta, nos anima a hacer morir lo terrenal que está en nosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Así que creo que ha quedado claro que la naturaleza de la ira es divina. Creo que ha quedado claro que la Biblia demuestra que Dios es un Dios de ira. Pero al ser la ira divina, armoniza con el resto de los atributos perfectos de Dios. La ira de Dios es perfecta, es justa, es santa, es movida por su amor. Y esto nos tiene que mover a darle gloria a Dios y a predicar el Evangelio. Un segundo aspecto que vemos en el versículo 18 de la ira de Dios, que nos mueve a glorificar a Dios y a predicar el Evangelio. Hemos visto la naturaleza de la ira de Dios es divina. En segundo lugar, la aplicación de la ira. La aplicación de la ira. Dice el versículo: porque la ira divina, la ira de Dios, se revela. El apóstol Pablo está usando la misma palabra que ha usado en el versículo anterior, el versículo 17, cuando habla de que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Recordemos cuando vimos el versículo 17, esta justicia, esta justificación que era aplicada sobre el que cree, no era una revelación meramente intelectual, no era información acerca de esta justificación, sino que era una revelación de aplicación. La justicia se aplica sobre aquel que cree. De la misma manera, la ira de Dios se revela, no de manera informativa. No solo os voy a explicar que Dios va a revelar su ira en algún momento, no, sino que es una revelación aplicativa. La ira de Dios se está aplicando
desde el inicio de la caída en el Edén. La palabra revelar significa, en el original, descubrir, hacer manifiesto, dar a conocer. Es la palabra apocalipto, la cual viene Apocalipsis, revelación. Y esta expresión se revela, en este versículo literalmente en el original está diciendo, está siendo revelada continuamente. Se revela de manera constante, es lo que dice literalmente el texto. Dios no está pasivo ante el pecado, como Habacuc pensaba erróneamente cuando veía a la nación de Judá pecar y aparentemente podían hacer lo que les diera la gana y Dios no hacía nada, sino que Dios estaba activo y por eso iba a mandar a los caldeos para castigarlos. De la misma manera, Dios no está pasivo. La ira de Dios no es algo pasivo, sino que Dios revela constantemente, aplica constantemente esta ira. Y hay un contraste entre los versículos 17 y 18. Mientras que la justicia de Dios se revela mediante la salvación provista por la imputación de la justificación, de la justicia perfecta de Cristo en el creyente, la ira de Dios se revela también mediante la aplicación de la justicia de Dios, pero en este caso como castigo de los que rechazan a Dios. Y aunque la revelación última, final de la ira de Dios será el día del juicio, cuando todos aquellos que no estén en Cristo serán condenados por toda la eternidad en el infierno, Pablo no dice aquí, la ira de Dios se revelará en el juicio final, sino que el verbo está en presente. La ira de Dios se está revelando hoy, continuamente. Y hemos visto ejemplos de cómo Dios ha ido en la palabra revelando su ira, ya lo hemos dicho, en el Edén, Sodoma y Gomorra, el diluvio, Babel. Pero en el contexto específico de este capítulo 1 de Romanos, aunque esto lo estudiaremos Dios mediante en la próxima predicación de Romanos, a partir del versículo 19 en adelante, Dios revela su ira en este contexto, entregando a los pecadores a su propio pecado, para que acumulen más y más ira y reciban un peor castigo en el día del juicio. Como digo, lo veremos, si Dios quiere, la próxima vez, pero versículo 24, fijaos, dice el apóstol Pablo, por lo cual, Romanos 1, 24, por lo cual Dios los entregó, ¿a qué? A la inmundicia, a las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 26, por eso Dios los entregó, ¿a qué? A sus pasiones vergonzosas, pues aun las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, como ignoraron a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó, ¿a qué? A una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La ira de Dios se revela en este caso entregando al pecador a su propio pecado para que acumule más y más castigo para el día del juicio, en el que se derrame esa ira. Todos hemos escuchado a personas burlarse de nosotros, los creyentes, diciendo, ¿tú que crees en ese Dios tan poderoso? Si Dios existe, que lance un rayo ahora mismo sobre mi cabeza y me parta por la mitad. ¿Ves? No ha caído el rayo. ¿Dónde está tu Dios? Déjate de tonterías, no es algo real. Pero que ese rayo no le caiga sobre la cabeza en ese momento implica dos cosas. Por un lado, que Dios es tan misericordioso que le está dando la oportunidad a esa persona de arrepentirse a pesar de la terrible ofensa que ha hecho contra la persona de Dios. Pero por otro lado, está diciéndole a esa persona que Dios no está al servicio de nadie, que Dios no actúa según la demanda de nadie, sino que Dios actúa en su soberanía, según sus propios planes, y que eso que está diciendo, esa blasfemia, esa burla,
lo único que hace es acumular ira sobre esa persona para el día del juicio final. Es por esta razón que la ira de Dios nos tiene que mover a glorificar a Dios por su paciencia, por su gracia, por su misericordia, y nos tiene que mover a predicar con urgencia el Evangelio para salvar a aquellos que están bajo la ira de Dios, destinados a la condenación eterna. Estamos viendo 5 aspectos de la ira de Dios que nos mueven, nos motivan a glorificar a Dios y a proclamar el Evangelio. En primer lugar, hemos visto que la naturaleza de Dios es divina, de la ira de Dios es divina. En segundo lugar, la aplicación de la ira de Dios se aplica constantemente, continuamente. Y en tercer lugar, vamos a ver la procedencia de la ira de Dios. La procedencia de la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Vamos a volver nuevamente a nuestro querido Habacuc y su perspectiva errónea inicial frente a la actuación de Dios o la no actuación de Dios contra la impiedad de la nación de Judá. Dios no está impasible desde el cielo, viendo los acontecimientos que suceden en la tierra como un mero espectador, sino que actúa desde el cielo, desde la más alta esfera, desde el lugar más sublime de mayor autoridad de la creación. Desde allí, Dios aplica, Dios revela su ira. La ira de Dios es aplicada desde el mismo trono de Dios. En la tierra el ser humano puede cometer todo tipo de justicia, de impiedad, puede tratar, como vamos a ver, de detener con injusticia la verdad, pero es totalmente incapaz de detener la ira de Dios que se revela contra él, porque esa ira no viene desde la tierra, esa ira viene desde el cielo. La procedencia de la ira de Dios es desde el lugar más sublime, desde el cielo. Y de la misma manera que la autoridad celestial demanda esa ira sobre el impío, sobre el pecador, solo desde el cielo puede venir la solución a esa ira celestial. Es por eso que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no estimó su divinidad como algo a que aferrarse, sino que descendió del cielo, encarnándose, viviendo una vida perfecta, dando su vida en sacrificio perfecto, suficiente en la cruz del Calvario para salvar a los suyos, pero no se quedó el cuerpo en la tumba, sino que resucitó al cielo nuevamente, fue exaltado a su posición de gloria nuevamente, y ahora desde el cielo aplica su justicia para salvación de su ira a todo aquel que en él cree como Señor y Salvador. Y es por eso que la ira de Dios nos tiene que mover a darle gloria a Dios, porque su ira viene desde el cielo y nos tiene que mover a predicar el Evangelio. El cuarto aspecto de esta ira de Dios que nos mueve a darle gloria y a proclamar la verdad del Evangelio. La naturaleza de la ira de Dios es que es divina, la aplicación de la ira de Dios es que se aplica constantemente, la procedencia de la ira de Dios es que la ira de Dios viene desde el cielo, y en cuarto lugar, ¿cuál es el alcance de la ira de Dios? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Cuando nosotros vemos en las noticias sucesos terribles, como por ejemplo el maltrato de una persona a su pareja en la casa, incluso llevándolo a la muerte, cuando vemos un terrorista que se inmola en un hospital, cuando vemos las noticias de un conductor borracho que le ha quitado la vida a una persona que pasaba por allí y cruzaba y era inocente, eso genera en nosotros un sentimiento de demanda, de castigo por el pecado cometido por ese maltratador, por ese terrorista, por esa persona que iba ebria al volante. Pero cuando se trata de nosotros mismos, de cometer pecados como una mentirijilla, de hacer trampa,
de tener algún pensamiento libidinoso. Lo consideramos como pecadillos sin importancia. Tampoco es para tanto. Incluso podemos llegar a justificar nuestro pecado, como Juan Pablo nos recordaba el domingo pasado, de aquellos que justificaban esa tentación porque era irresistible. Si hubiera sido una tentación más flojita, seguro que no hubiera pasado nada. Yo he hecho esta cosa mal, pero es que fulanito me ha hecho esto que es peor. Tratamos de justificar lo injustificable. Pero el alcance de la ira de Dios no es solo para ciertos tipos de pecados muy feos y muy fuertes, sino que dice que se revela contra toda impiedad e injusticia, se revela contra todo pecado. Contra la mentirijilla, contra la tentación irresistible y contra el asesinato más horrendo que podamos imaginar. Y estas palabras, injusticia e impiedad, son muy parecidas, están totalmente relacionadas, de hecho una depende de la otra, pero tienen matices que las diferencian. La impiedad hace referencia a un pecado directo contra Dios, a una rebeldía directa contra la persona de Dios, a una irreverencia contra el nombre de Dios, a una falta de adoración a la persona de Dios, a la adoración de otros ídolos y no de Dios. La impiedad es como un ataque directo a Dios. La mayor expresión de impiedad la encontramos en los apóstatas, en los falsos maestros, de los cuales, si recordáis cuando estudiábamos Judas, dice el versículo 15, que Dios va a venir, Judas, versículo 15, Dios va a venir para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta palabra impío aparece más veces en Judas, pero en un solo versículo, hasta 4 veces, enfatiza la impiedad de los pecadores y Dios declara que va a haber juicio contra ellos, porque la ira de Dios se derrama contra toda impiedad. Y la impiedad lleva como consecuencia a la injusticia. Cuando nos rebelamos contra Dios, cuando pecamos contra Dios, hace que también pequemos contra la ley de Dios y pequemos contra el hombre. La injusticia sería el pecado del hombre contra el hombre, contra la humanidad. Podríamos decir que la impiedad es el pecado contra los 4 primeros mandamientos del Decálogo y la injusticia es el pecado contra los 6 mandamientos siguientes del Decálogo. Pero en definitiva es pecado y pecado. Y Dios revela su ira contra todo pecado. Ahora bien, los que hemos sido salvados por el Evangelio, seguimos pecando. No practicamos el pecado no es una forma habitual en nuestra vida, pero sí ocasionalmente seguimos pecando. La pregunta sería, entonces, Dios que no cambia, que es inmutable, que derrama su ira contra todo pecado, contra toda impiedad, ¿no está revelando ahora su ira contra los creyentes por esos pecados? Y la respuesta es no. Pero no os asustéis. La respuesta es no, porque Dios ya ha revelado su ira contra nuestros pecados y la ha derramado en la cruz del Calvario sobre nuestro Señor Jesucristo. La ira por los pecados de los auténticos creyentes que hemos cometido, que cometemos, que cometeremos, ya ha sido derramada sobre el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, el creyente auténtico no puede tener el pensamiento de, como yo ya soy salvo, como yo ya he dado testimonio de que he creído en el Señor Jesucristo, como yo ya me he bautizado, y me están diciendo que la salvación no la puedo perder, voy a vivir como me dé la real gana. Eso demuestra que no eres salvo. Eso demuestra que no has entendido el Evangelio. Eso demuestra que la ira de Dios sigue sobre ti. Porque el verdadero creyente es consciente
de que Cristo sufrió en la cruz lo que ningún otro ser humano ha sufrido, sufre o sufrirá. Y cuando pecamos y somos conscientes del costo que ha tenido el perdón de nuestros pecados, la reacción inmediata del creyente es dolor, es arrepentimiento por el pecado cometido y es acudir a los pies de Cristo pidiéndole perdón por el pecado. Y es por eso que la ira de Dios nos tiene que mover a glorificar a Dios y a proclamar el Evangelio. La naturaleza de la ira de Dios es divina. La aplicación de la ira de Dios se aplica constantemente desde el Edén. La procedencia de la ira procede desde el cielo. El alcance de la ira, todo, pecado. Y el último aspecto de la ira de Dios que nos motiva a darle gloria a Dios y a predicar el Evangelio es precisamente el motivo de la ira de Dios, la causa de la ira de Dios. Dice este versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, y aquí viene el motivo, aquí viene la causa, de los hombres que con injusticia restringen, detienen la verdad. La causa última de que Dios aplique su ira sobre el ser humano es que todo hombre trata de restringir la verdad con injusticia, trata de restringir la verdad de forma pecaminosa. Y aunque sabemos, predicaremos que la Biblia es la verdad de Dios, aunque sabemos que el Evangelio es la verdad de Dios, y aunque el hombre muerto en sus delitos y pecados es enemigo de Dios y rechaza la verdad que encontramos en la palabra de Dios, la verdad que se está refiriendo aquí el apóstol Pablo no es la Biblia. No es la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Como iglesia nosotros seremos columna y sostén de la verdad y la proclamaremos, la defenderemos hasta las últimas consecuencias. Pero la verdad que está hablando aquí, que los hombres restringen, no es la verdad de la Biblia. Como veremos, si Dios quiere, en los siguientes versículos, en la próxima ocasión, el ser humano restringe la verdad que encontramos en la Biblia, por supuesto, pero restringe la verdad de que existe Dios. Restringe la verdad de que existe Dios al cual tendrán que dar cuentas por sus pecados. Por eso restringe con injusticia la verdad, justificando su pecado y negando la existencia de Dios. Y es por eso que en los versículos siguientes, a partir del 19, lo que nos dice el apóstol Pablo es que Dios, a través de la creación, a través de lo que conocemos como la revelación natural, ha dado suficiente información al ser humano de su poder, de su deidad, como para que todo ser humano, sin excepción, reconozca que Dios existe. El ser humano, lejos de glorificar a Dios, lejos de darle gracias, nos dirá estos versículos, rechaza la revelación divina, se entrega a la idolatría y al pecado, se entrega a la impiedad y a la injusticia de la que acabamos de hablar. La palabra restringir significa resistir, detener, suprimir, esconder algo que está ahí. Y es como cuando yo quiero abrir una puerta, pero tú estás detrás de esa puerta empujando, impidiendo, restringiendo, deteniendo que yo pueda abrir esa puerta. Y aunque la revelación natural no es suficiente para la salvación, necesitamos la revelación especial que encontramos en la Biblia, necesitamos el Evangelio de Cristo, porque solo el Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. Todo ser humano, incluso aquel que nunca ha escuchado de la Biblia, cuando escuchamos ¿qué pasa con aquel que vive en una isla desierta, que ningún misionero ha ido a predicarle? Lo veremos, como digo, si Dios quiere, en la próxima predicación. Pero todo ser humano tiene la revelación suficiente en la creación
como para saber que Dios existe y no tiene excusa para no buscarlo. Pero restringe esta verdad con injusticia. Es por eso que el Salmo 14, versículo 1, a este tipo de personas le dice necio. Dice el Salmo 14.1 que dice el necio que no hay Dios. Es una necedad, es una estupidez decir que no hay Dios, porque tienes suficiente información en la creación como para saber que sí hay Dios. Pero dice Juan 3.19 que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz. ¿Por qué? Dice porque sus acciones eran malas. Los hombres restringen la verdad de que Dios existe porque no quieren reconocer que sus acciones son malas, no quieren arrepentirse de sus pecados y tener que dar cuenta por ellos. Los hombres restringen con injusticia la verdad de que Dios existe, porque si Dios existe, ¡ostras!, es que entonces estoy en un problema. Pero negar la existencia de Dios no te va a librar de la ira de Dios. Por mucho que el hombre trate de restringir, de detener, de impedir la verdad de que Dios existe, Dios no va a dejar sin castigo al culpable. Y eso nos tiene que mover a darle gloria a Dios por su ira. Y nos tiene que mover a proclamar el Evangelio a toda criatura. Hemos visto 5 aspectos de la ira de Dios que nos mueven a glorificar a Dios y a predicar el Evangelio. La naturaleza de la ira, divina. La ira es de Dios. La aplicación de la ira de Dios se aplica continuamente. Dios no es un espectador pasivo. La procedencia de la ira de Dios se revela desde el cielo. El alcance de la ira de Dios se revela contra todo y absolutamente todo pecado. Y el motivo, la causa de la ira de Dios es que la ira de Dios se revela porque el hombre trata de restringir, de detener, de impedir la verdad de que Dios existe. Así que si tú en esta mañana, que estás aquí o que estás escuchando la predicación luego por internet, no tienes a Cristo en tu vida, no pongas más excusas, no busques más justificaciones de lo injustificable y ora a Dios para que te quite la ceguera espiritual de tu ojo y puedas ver tu realidad de que eres pecador, de que eres pecadora, que puedas ver que eres enemigo de Dios y que esa enemistad con Dios te coloca en el peligro más grande que hay en este mundo. La ira de Dios está sobre tu cabeza y te lleva al infierno. Pongas las excusas que tú quieras poner. No endurezcas tu corazón a la voz del Evangelio. Ve a Cristo por fe, arrepentido de tus pecados, acéptale como Señor, como Salvador de tu vida. Y la justicia perfecta de Cristo te será imputada, te será aplicada. Y esa ira de Dios que pende sobre tu cabeza será aplacada. Y a los que por la gracia de Dios no estamos bajo la ira de Dios, a los que vivimos sabiendo que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, la ira de Dios nos tiene que mover, por una parte, a glorificar a Dios, porque sabemos que ante las injusticias que vemos en este mundo, por muy crueles que sean, por muchas barbaridades que veamos, por muchos ataques que recibamos, la venganza es del Señor. Y un día Él va a derramar su ira justa contra aquel que lo merece. El mundo no va a quedar sin castigo. Pero por otra parte, aparte de glorificar a Dios por esa seguridad que tenemos, la realidad de la ira de Dios nos tiene que mover a un sentido de urgencia en la predicación, en la proclamación del Evangelio. Porque aún hoy es día de salvación. Y sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra y que nos dé valentía, que nos dé firmeza para predicar
su verdad firmemente. A Él sea la gloria. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por la gracia que tú has derramado sobre tu Hijo, te damos gracias por tu paciencia, porque si tú en el mismo momento de la caída hubieses quitado al ser humano de la faz del mundo, estarías haciendo lo correcto, estarías castigando lo que es justo de castigo. Si no nos ofreciera la salvación a ninguno, sería justo, sería bueno, sería perfecto. Pero tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios de gracia y tú has provisto de una salida para la desesperación del hombre. Tú has provisto de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la obediencia de Cristo, en hacerse hombre, en encarnarse, en ser obediente a la vida terrenal, en dependencia del Espíritu, Señor. Gracias por su sacrificio perfecto en la cruz. Gracias porque nunca, nunca, nunca sabremos ni entenderemos lo que es cargar en la cruz, no con el dolor físico de una corona de espinas, de unos clavos clavados, no con el dolor psicológico de las burlas, de saber que uno es inocente y que le han declarado culpable, sino con la terrible realidad de que la ira del Padre se estaba descargando, la ira que mis pecados merecen se estaban descargando sobre esa cruz, sobre el Hijo. Y el Hijo en obediencia soportó esa ira por amor a mí. Señor, que tu palabra, que tu evangelio penetre en los corazones de aquellos que no han creído. Salva tú, Señor. Da vida a los que están muertos espiritualmente para que el evangelio pueda ser escuchado con los oídos espirituales y que las personas puedan acudir arrepentidas, que puedan ser conscientes de que la ira tuya está sobre sus cabezas y que acudan a ti en arrepentimiento y fe, pidiendo perdón por sus pecados y aceptando a tu Hijo como Señor y Salvador. Y a nosotros, Señor, ayúdanos a ser fieles a tu palabra, a darte la gloria por cada uno de tus atributos, por cada una de tus perfecciones, y también que esto nos mueva con urgencia a no avergonzarnos del Evangelio, porque es poder tuyo para salvación de todo aquel que cree. Pero el que no cree sabemos que tu ira está sobre él y está condenado al infierno. Ayúdanos a no ser cobardes, ayúdanos a ser fieles en la predicación de tu palabra, ayúdanos a ser diligentes en el estudio de tu palabra para poder conocer mejor tus atributos, para poder conocerte mejor a ti y así poder glorificarte mejor y así poder obedecerte mejor. Esto oramos y te damos las gracias en el nombre y por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.